Está en la línea el experto en temas de narcotráfico, terrorismo y seguridad nacional, Pedro Yaranga. Bienvenido a PBO, señor Yaranga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Lo saluda Yudy Rodríguez. Esta mañana, información del diario Perú 21 señala que la camarada Vilma, mando terrorista de Sendero Luminoso en el Braem, amenaza con un eventual boicot para los comicios de 6 de junio. Y si bien este titular puede sonar alarmante, nos gustaría conocer más sobre quién es la camarada Vilma y quiénes están todavía como el terrorismo y el narcotráfico en el interior de nuestro país y en nuestra Amazonía peruana, señor Yaranga. Sí, no solo es la amenaza de la camarada Vilma. La camarada Vilma es la vocera de los remanentes del Braem, del militarizado Partido Comunista del Perú, que no es otra cosa que la misma organización Sendero Luminoso, que continúa alzados en armas y controlando importante franja del Braem. Ese es un documento oficial y lo firma el Comité Central, y el Comité Central hace acuerdos por reunión de los mandos importantes integrantes del Comité Central, y como la camarada que da lectura, la camarada Vilma, que da lectura a este documento, al parecer actualmente ya es la número 2 de la organización. El número 1, el responsable de todo, es el camarada José, que es Víctor Quispe Palomino. El otro que sucedía en el cargo, en el número 2, falleció el 27 de enero por una enfermedad natural, el camarada Raúl, y por lo tanto, en vez de Raúl, asumió este puesto la camarada Vilma, quien desde febrero a la fecha prácticamente se ha convertido en la vocera oficial de la organización. ¿Cuál es la estructura y cómo se organizan para poder dar estos comunicados públicos? Porque se ha hecho público, Perú 21 ha accedido a la información y al detalle de este documento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la estructura, bueno, hasta donde conocemos, porque ellos cada cierto tiempo cambian, y probablemente después de la muerte de su mejor dirigente, el camarada Raúl, en enero de este año, probablemente que en los cambios han asumido gente bastante joven, pero con menor experiencia que los que han fallecido. Una de estas personas sería Vilma, que hasta el año pasado no integraba parte ni siquiera como suplente en ningún cargo de la estructura del Comité Central. Y extrañamente desde el año pasado ella empezó un poco escalando hasta que en este año ya se habría oficializado, pero después de Vilma, quien sería una de las mandos principales a nivel político, obviamente estará pues ahí un mando militar que me parece sería Antonio. Después de esos nombres, en lo que suceden en los demás cargos todavía hasta ahora se desconoce, recién está en un proceso de indagación. Ahora, por supuesto, eso representa un peligro para nuestro proceso electoral y no lo digo como algo que se me ocurre, sino la historia así lo cuenta. Aprovechan estos procesos democráticos donde la gente se proclama, alza su voz a través de la emisión de su voto, y esta gente dedicada al terrorismo y al narcotráfico también utiliza estos eventos tan importantes para el país para justamente actuar. ¿Representa un riesgo? De todas maneras es un riesgo, porque estamos hablando de un grupo subversivo, un grupo terrorista, que para efectos de una guerra no convencional no se requieren muchos hombres, pocos pueden hacer muchas cosas, y obviamente ellos están anunciando boicotear las elecciones, aunque en todas las elecciones siempre han tenido ese comportamiento, con la diferencia de que en estas elecciones de la segunda vuelta se pronuncian públicamente, dicen no votar por Keiko Fujimori. Y no dicen nada sobre el señor Castillo. No dice nada, entonces obviamente sería una intención de inclinar la balanza, porque por lo menos entre ayer y hoy
Se sabe de que hay desplazamientos de varias columnas entre las zonas de Ayacucho, las zonas altas de Ayacucho, Huancavelica, distribuyendo panfletos, que probablemente sería el documento que ha leído esta camarada Vilma. Ahora, respecto a la seguridad nacional, por supuesto se ha desde el Ejecutivo garantizado la seguridad nacional durante el proceso electoral. ¿Qué tan complicado es resguardar todo el territorio nacional en este importante proceso? Es bastante complicado porque entenderá que, bueno, nosotros tenemos una geografía bastante especial, sobre todo en la zona de los Andes y en la parte de la selva. Y una de las zonas de mayor complejidad para efectos de desplazamientos de policías y fuerzas armadas es especialmente esta zona del Braem, pero colindante entre Ayacucho, Huancavelica y parte de la provincia de Huancayo, ¿no? Que es controlado por este sector de los remanentes del terrorismo. Por recomendación a veces se hace pues el mayor desplazamiento vía helicópteros, pero igualmente tienen que estar pues muy alertas tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Ahora, recuerdo el atentado terrorista en Ayacucho, donde al menos 5 miembros de una sola familia, entre ellos menores de edad, fueron atacados, torturados y asesinados, ¿no?, por pertenecer a los comités de autodefensa. De hecho, en este contexto político electoral, miembros de los comités de autodefensa de nuestro país han mostrado su malestar, alerta, hasta miedo, ¿no?, por lo que está pasando en el interior del país. El Ejecutivo ha dicho poco sobre ese atentado en Ayacucho, pero es algo que está pasando. Incluso han golpeado fuertemente a nuestros miembros del Ejército y de la Policía Nacional, también en los últimos años, en los últimos meses. No es necesario citar años que han pasado ya, ¿no es cierto? Así es, el atentado fue días antes de la primera vuelta en la comunidad de Huarcatán, que es una comunidad altoandina casi colindante con Huancavelica, una zona que tiene muchas necesidades, donde han sido secuestrados 4 integrantes de una familia, un septuagenario, su hijastra de 32 años aproximadamente, y sus hijos menores de 15 y 16 años. Todos ellos fueron cada uno torturados y luego asesinados, y uno de ellos incluso fue con el cráneo totalmente triturado, ¿no? Que es la forma como el terrorismo hacía antes, pero ya hace decenas de años habían dejado de hacer eso. Significa que nuevamente están retornando a esos años donde hacían ajusticiamientos selectivos contra comuneros que se organizaban en comités de autodefensa. Dicho sea de paso, quienes enfrentaron directamente al terrorismo y le ganaron la guerra en el mismo escenario de batalla son los comités de autodefensa, porque eso se confunde mucho. No son las rondas campesinas. Las rondas campesinas nacieron por la zona de Cajamarca todavía en 1960, pero no para enfrentar al terrorismo, sino a los abigeos. Porque a Cajamarca el terrorismo solamente llegó de pasada, no se ha acentuado. Mientras tanto, los comités de autodefensa del Braem, de la zona centro-sur, sí enfrentaron directamente al terrorismo. Ahora, lamentablemente, la lentitud en nuestro sistema judicial, por los problemas que ya conocemos y otros que todavía no conocemos, no permite, pues, que las personas que han participado activamente o ideológicamente o haciendo apología al terrorismo tengan una investigación contundente que permita dictar sentencia. De hecho, algunos vinculados al terrorismo tienen hoy participación política, algunos han incluso llegado con votaciones muy altas y otros han logrado una curul en el Congreso. El caso Perseo, por ejemplo, está detenido. El juicio contra cabecillas de Sendero Luminoso y el Movadef continúa postergado por la pandemia, por temas de COVID, por la carga procesal. ¿En qué va estos procesos en nuestro país de terrorismo, la investigación? Sí, es un caso muy preocupante. Se están flexibilizando las leyes y a tal punto que gran parte de la población cree que el terrorismo ya no existe.
Y no solo eso es una opinión de la gente que está en Lima, también es opinión de la gente que está en el interior del país, incluido la gente que está en Ayacucho, ¿no? Ellos creen de que los Quispe Palomino ya no es grupo terrorista, que simplemente son grupos que de tiempo en tiempo reaccionan, pero ya totalmente aliado al narcotráfico. Maliciosamente también desde hace años algunos analistas de Lima, obviamente ese es un análisis desde un escritorio, siempre han dicho que los Quispe Palomino simplemente eran un grupo sicarios del narcotráfico, lo que a través de los años se está demostrando que es todo lo contrario. Siguen haciendo trabajo político, siguen haciendo alianzas con pequeños grupos, siguen invitando a muchos líderes para que ingresen a los campamentos donde están, y obviamente también haciendo apología, sembrando mayor terror en diferentes comunidades campesinas donde perfectamente controlan. Uh-huh. Ahora, algunos miembros del Partido Perú Libre, no quiero generalizar porque lamentablemente cuando uno generaliza lo que causa en la gente es este efecto de rechazo, ¿no es cierto? De decir, no, estás atacándolo, tienes algo contra él, te ruqueas a todo el mundo. Lo cierto es que el señor Pedro Castillo, no tenemos evidencia para decir que él es un terrorista. De hecho, el almirante Cueto decía, el señor Pedro Castillo no es terrorista, pero lamentablemente la gente que lo rodea sí lo es, pues, porque son hechos, ¿no es cierto? Pero sí está muy cercano Pedro Castillo y su equipo a el Movadef, ¿no es cierto? Hemos visto eventos en los que él ha participado y que tienen directamente relación con este brazo político de Sendero Luminoso. Recuérdenos, señor Yaranga, ¿qué es el Movadef? Sí, el Movadef nace en el 2009, después de la captura de Abimael Guzmán. Intentó conciliar con varios gobiernos, Abimael Guzmán dirigiendo varias cartas, pero en ningún momento él se ha arrepentido, y eso tiene también una explicación tanto para él como para sus seguidores que continúan presos, y algunos de ellos ya libres, pero trabajando a nivel del Movadef. En el 2010 el Movadef nace como un frente social, y luego en el 2009 prácticamente el Movadef asume labores partidarias en dos frentes. Uno para el frente netamente partidario, es decir, un trabajo totalmente clandestino, y el otro frente es el frente externo, un poco para confundir a la población, y eso es, vamos a participar en las elecciones, que nosotros ya no estamos alzados en armas, que nosotros no somos senderistas y que nosotros no hacemos ninguna apología, cuando en el fondo siguen haciendo lo mismo, porque para ellos esta guerra es una guerra prolongada, por lo tanto no ha terminado, y como no ha terminado la guerra, entonces ellos no se arrepienten, pero tampoco entregan las armas. Esa es la estrategia que hasta ahora utilizan, y en el camino ya han constituido decenas de grupos de fachada que en el camino van ideologizando. Uno de esos grupos es el CONARE, que ha nacido dentro del magisterio, una organización que nace todavía desde el 2003 y que maliciosamente casi la mayoría de los dirigentes del CONARE a la vez también son dirigentes del Movadef. ¿Qué es eso? Sendero Luminoso. Uh-huh. Ahora, algunos opiniones con las que no estoy de acuerdo. Dicen que uno debe enfrentar estas ideas que ellos señalan, porque ya no tienen armas, sino ideas, en las urnas. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque los terroristas de Sendero y su brazo político simplemente buscan este instrumento que es un proceso democrático para llegar al poder y adueñarse de él, y no dejarlo más. Por eso yo no estoy de acuerdo con que ellos participen en nuestro sistema democrático, pero es cierto que ellos pretenden llegar al poder por ese sistema democrático. Ellos lo dicen, ¿no? ¿Usted qué información tiene sobre su plan de llegar al poder? Inicialmente ellos siempre estuvieron en contra de las elecciones. Ellos siempre dijeron en los 80, los 90 que no eran electoreros, que la vía para tomar el poder no eran las elecciones sino las armas. Por eso decían, pues el poder nace del fusil.
pero en el camino un poco están dando un viraje y a tal punto que ahora persisten en que el poder no siempre se puede tomar por las armas, por la situación del cambio mundial, porque obviamente ahora ya no se vive la realidad de los 80, donde los debates universitarios eran justamente en torno al temas de las revoluciones, de las tomas del poder a través de las armas. Todo eso ha cambiado y el mundo también ha cambiado. Por lo tanto, dicen, no siempre vamos a mantener la posibilidad de tomar el poder a través de las armas. Y otra posibilidad también puede ser tomar y llegar al socialismo a través de las elecciones. Es decir, utilizando las mismas estrategias que utiliza la reacción. Y actualmente están trabajando en eso y a la vez también en una masiva infiltración en los diferentes grupos políticos que oficialmente existen en el país. Finalmente, señor Yaranga, ¿qué recomendaciones, no solamente al país, sino también usted como experto en seguridad nacional, nos puede dar en este proceso electoral? Que hay que estar siempre muy alertas sobre lo que puede pasar en el país, que es una cosa cierta, la existencia de los grupos remanentes que son los mismos senderistas y que controlan importante franja en el país, en la zona del Brain, y por otro lado también es cierto que continúan haciendo trabajo político partidario los integrantes del Movadef, que son las personas muy cercanas al señor Abimael Guzmán, infiltrándose en los diferentes partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, yo obviamente creo que debe ameritar pues una revisión general a las leyes antiterroristas, que debería ser función de los próximos congresistas, más aún cuando en ese grupo por lo menos tenemos a 3 o 4 declarados relacionados a la gente cercana a Abimael Guzmán. O que piden su libertad. Sí, que obviamente ellos a gritos piden su libertad, no solo de Abimael Guzmán, sino también de sus mejores dirigentes. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Pedro Yaranga. Él es experto en temas de narcotráfico, terrorismo y seguridad nacional, y es saludable siempre recordar nuestra historia para no repetirla. Muchísimas gracias. Buen día. A esta hora de la mañana nos vamos a una breve pausa, regresamos con más información, vamos a regresar con más política. Ya sé que a esta hora de la mañana es complicado, queremos disfrutar junto a la familia de un delicioso almuerzo, pero es importante porque se acerca ya la fecha final para conocer a nuestro próximo presidente de la República o presidenta. Recuerda que MAC es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación inmobiliaria. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el alto nivel de asesoría que le brindamos a nuestros clientes para lograr la venta de sus inmuebles. Tenemos los mejores inmuebles residenciales, comerciales e industriales del mercado. Brindamos asesoría legal, saneamiento de inmuebles, trámites municipales, asesoría en créditos hipotecarios. Contáctanos hoy y te brindaremos un estudio legal gratuito. Entra a www.mac.com.p. Llámanos al 242-5625 o escríbenos al WhatsApp 980-020-078 o al 980-020-079. MAC Soluciones Inmobiliarias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,